conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Conferencia 1 de 50, fase A. Vamos a iniciar primero sabiendo que conocerse a sí mismo es lograr ese saber interior que todo individuo, ¿sí?, puede conseguir dentro de sí, ¿sí? Y esto lo logra solamente cuando logra la identificación con su propio ser divinal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros logramos identificarnos con lo único y con lo real que está dentro de nosotros. Hay una verdad, hay una fuerza que no descubrimos y necesitamos aprender a identificarnos con lo que es, ¿sí?, con esa verdad. Para eso nosotros debemos comprender, debemos descubrirnos dentro de nosotros. Muchas personas, cuando estamos hablando de qué es eso de conocerse a sí mismo, qué es lo que yo tengo que conocer porque supuestamente conozco muchas cosas, dentro de nosotros hay defectos, hay formas de ser, que es las que hemos adoptado por una personalidad, pero dentro de nosotros existen miedos, existen conceptos complejos, estados equivocados, que son esos estados de intolerancia, de tristeza, aburrimiento, cansancio, fastidios, afanes, etcétera. Existen complejos, existen traumas que no conocemos, todo eso está dentro de nosotros. Y todo eso nosotros lo vemos como cosas negativas, ¿sí? Porque están dentro de nosotros, pero resulta que más allá también, dentro de nosotros y muy dentro de todas esas formas que acabo de mencionar, también existen virtudes, facultades, un potencial que no conocemos, desconocido dentro de nosotros. Hay unas habilidades y unos poderes que están también atrapados dentro de nosotros. Y que esa es la idea, que nosotros aprendamos a descubrir, ¿sí? Que sepamos exactamente qué es eso, qué está dentro de nosotros, cómo podemos encontrar eso. Ya sabemos, de pronto ustedes quienes están aquí ya reconocen que tienen o que han sido nombrados de alguna manera. ¿Por qué nos nombran o por qué adoptamos un nombre, ¿sí? O una posición, un título? Porque nuestra mente necesita ese espacio, necesita llenar ese vacío que se encuentra en un espacio. Entonces, si a mí no me identifican con algo, entonces mi mente se encuentra dispersa, no se siente ahí, ¿sí? Entonces me tiene que no solamente colocar un nombre, sino además crearme una identidad, ¿sí? Eres así y esa es tu forma de ser, y entonces empiezan a proyectarme una vida para la personalidad. Entonces eso hace que una persona crea que sabe quién es, porque tiene cierta información sobre sí misma. Y además porque le crearon unos conceptos de lo que es tener éxito, de lo que es ser feliz, de lo que es la vida, y basado en esos conceptos, la mente hace una programación. Nosotros realmente somos, ahorita, en este momento, somos entidades programadas. Somos nuestra propia programación. En algún momento reorganizamos, somos nuestro propio sistema. Hicimos una programación de nuestro proyecto, ¿sí?, mental, de lo que era nuestra vida, y eso es lo que estamos haciendo, desarrollando esa programación. Por lo tanto, suponemos que tenemos esa información y por eso sabemos de dónde, qué somos, o quiénes somos, o para dónde vamos. Pero muchos, y yo creo que quienes estamos aquí, quienes normalmente empiezan a escuchar estos temas, cuando hablamos de temas espirituales, de vida más, de algo más profundo, es porque la gente muy allá, dentro de sí, esa chispita de conciencia de la que vamos a hablar, tiene alguna búsqueda interior. Se ha preguntado, pero de verdad, ¿tú puedes decir que yo simplemente nazca, crezca y me muera y no pase absolutamente nada? Una persona, cuando tiene esa búsqueda interior, sabe que hay un propósito más grande. Independiente la idea que tenga de lo que es Dios, la idea de lo que tenga, de que se tenga realmente de ese ser supremo, de una divinidad, como quieran decirle, pero una persona empieza a sentir que hay algo más allá, ¿sí? Entonces nosotros creemos que esas personas creadas por conceptos o programaciones de nuestra propia mente es lo que somos, pero nosotros no somos eso, ¿sí? No somos ese personaje que nos creamos, somos mucho más allá. Y para poder encontrar qué es lo que realmente somos, recurrimos entonces a ese conocimiento de sí mismo. Les comparto esta frase que estaba en el oráculo de los Delfos, recuerden allá donde
muchas personas, tanto comunes como los grandes reyes, iban pues a que les dijeran como su destino, ¿sí? Que era lo que pasaba. Pero realmente se los entregaban en simbolismo, no les decía específicamente, no les decían qué era lo que iba a pasar, sino les entregaban simbólico. Entonces ese oráculo realmente en una forma esotérica termina representando a nuestro ser y cómo nos entregan esa información también en símbolos, que es lo que veremos también a lo largo de este curso. Dice, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es una invitación a que dejemos de buscar una sabiduría allá, afuera, externa, ¿sí? Que queremos entonces saber sobre planetas, descubrir sobre, que porque ya visitaron la luna, que porque nos engañaron antes no había sido cierto, y nos preocupamos por todas esas cosas externas, cuando toda esa sabiduría está dentro de nosotros. Y nos decía, conócete a ti mismo, todo lo que tenemos que conocer fuera está dentro de nosotros. Y también el maestro San Agustín, recordemos que es un ser autorrealizado, también él logró este propósito de la autorrealización, nos decía, no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo porque en el hombre interior habita la verdad. Una invitación también a descubrir todo lo que está dentro de nosotros, a hacer un trabajo dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, recordemos nuevamente, o bueno, para quienes están iniciando, vamos a aclarar que nosotros tenemos un cuerpo físico que nos permite el trabajo en esta existencia, en esta tridimensionalidad. Es súper importante porque es una máquina condensadora de energía y a lo largo de este curso iremos comprendiendo la importancia de esta máquina en el trabajo en esta tridimensionalidad y en el trabajo de la gran obra del Padre, ¿sí? El cuerpo físico. Pero no deja de ser solamente una materia, ¿sí? Es esta máquina humana que finalmente sin un alma o una energía que la anime, pues no hace nada. Por eso también además somos un alma, esa energía que es la que anima la materia. Es nuestra propia psiquis, ¿sí? Fuera de nosotros. En este momento, pues esa alma está totalmente fragmentada, necesitamos nosotros mismos crearlas y también lo comprenderemos a lo largo del curso, ¿sí? Pero tenemos esa energía que es nuestra psiquis. Pero más profundo, dentro de nosotros existe una verdad, una gran realidad. Todos, absolutamente, todo lo que existe y cuanto existe tiene esa verdad y esa realidad en sí. Tenemos el espíritu, es la luz. Somos cuerpo físico, alma o espíritu de conciencia. Eso estamos constituidos de esas tres partes. En este temario, pues abarcaremos y miraremos la importancia del todo. Desde este cuerpo físico, empezar a trabajar en nuestra energía, en nuestra alma, para llegar a unirnos por fin a nuestro espíritu. Porque aunque es la verdad, es la realidad dentro de nosotros, estamos totalmente separados porque estamos hipnotizados y encantados en esta tridimensionalidad. Bueno, entonces hay 4 pilares o 4 bases en las que se sostiene el conocimiento de sí mismo, ¿sí? 4 pilares de lo que es la sabiduría. Ciencia, arte o sexología sagrada, psicología y mística. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos pilares, como para ir comprendiendo un poco más cómo es este basamiento. La ciencia nos habla de una experiencia directa, ¿sí? Cuando estamos hablando en este conocimiento, no hablamos de la ciencia como como esa experiencia científica externa, sino una experiencia directa dentro de nosotros, la experiencia consciente. Como cuando me dicen que esa vela me puede quemar o que ese fuego quema y yo realmente necesito ir a quemarme y experimentarlo dentro de mí, porque si no solamente va a tener un concepto, el concepto y la creencia de que eso quema. Pero cuando yo lo estoy sintiendo y lo percibo dentro de mí, entonces empiezo a descubrir o a experimentar en mí mismo. Y eso es lo que le llamamos ciencia, ¿sí? Experimentar en esa forma directa y no solamente en esta tridimensionalidad,
sino que en todas las dimensiones, porque para eso ya esto nos está diciendo que cuando hablamos de conocimiento de sí mismo vamos a hablar de multidimensiones, que existen más dimensiones y que vamos a ir ahondando cada vez más en ellas, y eso lo veremos también más adelante. Entonces vamos a tener experiencias, no solamente en esta dimensión, sino cómo aprender a tener experiencias en dimensiones superiores y cómo nosotros estamos normalmente teniendo experiencias en dimensiones inferiores. Bueno, para poder llegar a tener esta experiencia, pues necesitamos practicar. La base de este conocimiento es la práctica, porque como lo veremos también y lo iremos comprendiendo, cuando yo recibo este conocimiento teórico, no deja de ser teoría, no deja de ser simplemente una información externa que uno puede conseguir en cualquier parte. La puede conseguir en libros, en este momento en cualquier red social, la puede conseguir en la misma televisión, en cualquiera de los medios, pero es información externa. Cuando esa información empieza a vivenciarse, ya estamos hablando de ciencia, de experiencia directa. Por eso aquí hablaremos de prácticas que nos van a llevar a esa experiencia, como es el desdoblamiento astral. Empezamos a hablar desde el principio del desdoblamiento para empezar a quebrar algunos conceptos y mitos que se han creado con respecto a esta práctica, para que sepamos que realmente no solamente no es peligrosa, sino que es un deber de todos lograr esa práctica de desdoblamiento. ¿Sí? Hemos perdido esa facultad, que es una facultad natural de cualquier ser humano. Los niños lo pueden hacer, unos niños pequeñitos tienen la capacidad de desdoblarse fácilmente porque no le ponen tanto misterio y nosotros necesitamos volver a ser como niños, volver a tener esos desdoblamientos tranquilos para poder llegar a descubrir y experimentar cosas. Cuando nosotros pasamos desde esta tridimensionalidad al plano astral, conscientemente podemos llegar conscientemente a observar vidas pasadas, podemos preguntarle a nuestro ser si este conocimiento es real, podríamos llegar también a preguntar qué karma debo pagar o qué es lo que va a venir, cómo empiezo a trabajar o qué es lo que tengo que empezar a trabajar en mí. Hay muchas cosas que podemos resolver si logramos ese desdoblamiento, por eso es dentro de lo primero que empezamos pues a hablar y que hablaremos también durante el temario. Bueno, para lograr un desdoblamiento consciente necesitamos hacer prácticas de concentración, prácticas de relajación. Necesitamos también pues trabajar mucho la intuición porque nosotros nos hemos desconectado con nuestros cielos, que son nuestros mundos superiores. En esa desconexión hemos perdido pues esa capacidad de escuchar a nuestra conciencia. Cuando no escuchamos a nuestra conciencia, pues normalmente nos equivocamos y por eso nosotros vivimos equivocándonos todo el tiempo, porque estamos escuchando a nuestra mente y nuestra mente proyecta, nos crea miedos y no siempre nos equivocamos en las decisiones. Bueno, para eso entonces necesitamos hacer una práctica, se llama la práctica de la intuición o práctica de la O, donde pues mantralizamos esta O y ayudamos a activar la facultad de la intuición para poder escuchar, que uno simplemente sabe lo que tiene que hacer sin razonar mucho, pero eso es intuición. Un poco por sensibilidad, un poco más desarrollada o más fácil para desarrollar en las mujeres que en los hombres, pero no significa que tenga que ser una regla, es digamos como en la generalidad, ¿sí? También enseñaremos durante este curso negocios con la ley, porque nosotros tenemos karmas que pagar, todo lo que debemos, hemos cometido muchísimos errores y todo por ley se tiene que pagar. No es malo, no es bueno, simplemente es una ley y tenemos que pagarla. Entonces aprenderemos pues a utilizar a reconocer ese karma, a vivir ese karma, pero además a experimentar y saber que también tenemos un dharma. Y ese dharma es el que nos va a servir para ayudar pues a pasar a como arreglar cuentas, explicaremos cómo se hacen estos negocios. Bueno, para eso también obviamente haremos prácticas de meditación, prácticas de muerte psicológica, ya sea muerte de momento en momento, instante en instante, diferentes prácticas de meditación reflexiva, de meditación contemplativa para alcanzar ese vacío iluminador y bueno, haremos diferentes prácticas también de lo que es la muerte instante en instante, como les decía. Entonces, todas estas prácticas, la idea es que realmente las llevemos a la vivencia, a la vida misma, porque si no también se nos vuelven solamente teorías. Bueno, el segundo pilar en el que se basa este conocimiento es la sexología sagrada o lo que llamamos también el arte.
Le llamamos arte, pues porque vamos a hacer la creación y cualquier artista tiene la capacidad de crear, ¿cierto? Crean obras de arte, crean esculturas, eso es lo que hace un buen artista. Nosotros aquí vinimos con una misión sagrada y es el crearnos a nosotros mismos. ¿M? Necesitamos crear unos cuerpos existenciales que nos permitan tener acceso a otras dimensiones superiores. Como les decía, somos multidimensionales, hay diferentes dimensiones y podemos llegar por merecimiento o por simplemente ser parte de esa chispa que tenemos, de esa verdad, alcanzamos a reconocer, ¿sí? En cuerpo astral o en cuerpo mental, o reconocer esas dimensiones superiores, pero no tenemos ningún dominio, ninguna sabiduría, ¿sí? No nos podemos, a duras penas nos medio movemos en esta tridimensionalidad y eso que ni siquiera tenemos la capacidad de dominar nuestro cuerpo. Realmente nuestro cuerpo es el que nos domina. Entonces, para eso necesitamos crear esos vehículos. Cuando hablamos de arte, hablamos de sexología sagrada, aquí se va a hacer una práctica, ¿sí? Donde hombre y mujer se van a unir. ¿Por qué hombre y mujer? Porque son polos opuestos. El hombre tiene la energía positiva y la mujer tiene una energía negativa. Tenemos que quitarnos los conceptos que tenemos de positivo, negativo, malo o bueno, porque la energía cuando hablamos de positiva y negativa es una sola, el absoluto es una sola energía, sino que tiene dos polaridades, que para que pueda llegar a una creación, para que haya electricidad, se tienen que unir, porque ustedes lo han visto, que se necesita electricidad para cuando se necesitan dos polos para que funcione cualquier electrodoméstico. Eso mismo pasa, ¿sí? Entonces, el arte realmente consiste en que dos polos opuestos, un hombre y una mujer, se unen en una práctica de sexo sagrado para poder empezar a crear sus cuerpos existenciales del ser, ¿sí? La mujer dentro de sí misma tiene energía positiva y negativa, pero la energía por su cuerpo, ser femenino, pues la energía que está activa en el momento es la negativa. Y el hombre, la energía que tiene activa en el momento es la positiva. Cuando se unen, en cada uno se activan las dos fuerzas, las dos energías. Y esa energía activa es la que va a empezar a hacer el trabajo, ¿sí? ¿En qué consiste este trabajo? En que nosotros vamos a ir subiendo, ¿sí? Unas esencias que vamos a ir liberando, que ya explicaré en un momento, se van subiendo, se van con prácticas de sexo sagrado que consisten o con tres requisitos específicamente de fidelidad, castidad y amor. Una pareja, cuando su ser le ha dado, le dice, esta es la pareja con la que tú vas a hacer tu trabajo, se unen, ¿sí? En santa castidad, y cuando hablo de castidad, no me refiero a celibato, que es lo que normalmente se confunde. La castidad quiere decir que esa pareja nunca va a llegar al derramamiento, o no va a volver a llegar al derramamiento de la energía creadora sexual. ¿Cómo se derrama la energía? Por medio de la eyaculación o cuando la mujer tiene o busca un orgasmo, porque todo ese placer y ese deseo al que se entrega se conecta con el placer egoico, con la fuerza del planeta Tierra, y entonces pues se le descarga y se le entrega. Cuando el hombre y la mujer por succión, después de tener una práctica de infrasexos, lo explicaremos también a lo largo del temario, o lo que llaman ahorita sexo normal, simplemente en el momento de hacer algo de succión recoge nuevamente esa energía del planeta y por lo tanto se está pudriendo y está dañando dentro de sí su energía. Una energía que es un creadora, una energía que es potencial, que tiene poder dentro de nosotros y la energía al derramarla es como si estuviéramos derramando o sacando al mismo Dios dentro de nosotros. Bueno, esto es algo que nosotros iremos comprendiendo en el temario. Lo importante en este momento es que sepamos que se explicará esta práctica y que este es un basamiento para poder llegar a hacer la obra, porque como les dije, esto fue lo que nosotros vinimos a hacer, a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. La castidad entonces consiste en no derramar la energía. La fidelidad, este trabajo se va a hacer con una exclusiva pareja.
No es que esta me sirvió, voy a probar por este lado, esta pareja ya no, sino es una pareja con la que se decide y la que el ser nos muestra para hacer la obra, es con la que se va a seguir el camino, ¿sí? Se va a seguir la obra. Para eso trabajaremos todo lo que es muerte psicológica para que realmente se vaya dando un magnetismo puro en esa pareja. En la medida que la pareja empieza a trabajar, a hacer esta práctica de transmutación sexual, como se llama, entonces empiezan a crear dentro de ellos el verdadero amor. Y por eso hablamos que dentro de los tres requisitos está el amor. El amor que nosotros tenemos a hacer la obra, el amor a esas ganas y ese anhelo por unirnos con nuestros padres, ¿cierto? Con la verdad que está dentro de nosotros. Pero al tener ese anhelo se va desarrollando un verdadero amor hacia la pareja. Ya no son esos defectos psicológicos de prototipos, de gustos, de lujuria que me unieron a una pareja, sino que va a haber algo más sagrado. Entre más prácticas de suprasexo se hagan, se va sintiendo un algo que normalmente no se logra describir porque no, porque estamos lejos de ese lenguaje, pero simplemente un algo que mantiene a una pareja en esencia, porque ya no son dos personas llenas de defectos conectadas, sino son dos seres que vienen ligados y que estaban preparados y que venían ya destinados para hacer una obra, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a comprender la grandeza de esta práctica. La práctica entonces consiste, les decía, un hombre y una mujer se unen, hacen un proceso respiratorio, un proceso en el que van a inhalar. En esa inhalación van a imaginar cómo entra todo el aire entre los silfos y los silfes del aire, lo van a comprender también más adelante. Entran, bajan hasta las gónadas sexuales y luego va a ir hasta el coxis. Esa es como un vapor, ¿cierto? Que va hasta hasta el coxis y ahí empieza a subir. Cuando empieza a subir ese vapor que se va imaginando como si fuera un hilo dorado, hilo de plata, una gota de agua, como lo quieran imaginar, ese proceso se retiene todo el tiempo, se retiene el proceso de respiración y luego se imagina que va pasando por toda la columna, luego llega al entrecejo y se exhala cuando llega acá. Eso parece muy largo, pero cuando estamos en la práctica, pues nos damos cuenta que el proceso no es tan largo, ¿sí? Se puede durar hasta 1 minuto haciendo cada proceso, dependiendo de la capacidad respiratoria de la persona. Ahora, para poder empezar a activar la energía en cada uno de ellos, se tiene que activar el fuego sagrado, ¿cierto? ¿Cómo se activa esa energía sexual? Con caricias, con besos. No es una práctica aburrida, no estamos hablando aquí de que no se toquen. Claro que sí, porque de esa manera se enciende el fuego, pero tiene que ser de una forma muy delicada, ¿sí? Siempre vamos a pedir a nuestro padre y a nuestra madre que sean los que orienten y dirijan la práctica, porque nosotros estamos egoistizados. Entonces van a ser solamente los defectos psicológicos los que quieran hacer esa práctica y los que quieran llegar a causar placer y derramar la energía. Por lo tanto, acudimos a esas fuerzas poderosas, a ese ser interior, a ese espíritu que decía que están siempre dentro de nosotros y es quienes van a dirigir esta práctica, ¿sí? También les enseñaremos unas prácticas de conjuración, de limpieza y protección para que en esta y en las prácticas en las que ustedes puedan, pero esta sí o sí se debe hacer unas prácticas de protección y limpieza, porque al trabajar la energía, muchas entidades van a querer consumirla, porque muchas entidades conocen el valor de esa energía, ¿cierto? Y van a querer venir a tratar o a luchar para que se derrame o para absorberla. Por lo tanto, siempre vamos a tener que limpiar y proteger el lugar donde nos encontramos para hacer esta práctica sagrada. De igual, esta práctica se va a ir explicando a lo largo del temario. Importante saber que desde este momento ya tenemos que trabajar por no derramar la energía creadora sexual, porque es lo más sagrado que tenemos dentro de nosotros, que necesitamos llegar a encontrar esa pareja y luchar por una pareja para que podamos hacer nuestra obra con la creación de nuestros cuerpos. Bueno, ahora, el siguiente pilar es la psicología. Dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros salimos de un absoluto, de una unidad que podríamos llamar Dios o diferentes culturas la han llamado como quieran, la han llamado Yahvé, Elohim, bueno, cada uno le ha dado un nombre porque la mente desde el principio les dije que necesita ponerle un nombre a algo, ¿cierto? Entonces,
pues está Dios, como le decimos, y de ahí salimos nosotros, ¿sí? Siempre venimos con un 100% de esencia, pero esa esencia está dividida en dos. Tenemos un 3% que está dentro de nosotros, una fuerza que está en nosotros, que nunca es atrapada por el ego, y es esa esencia la que nos tiene acá en este momento, la que nos tiene interesados por esos temas, la que se quiere escuchar, la que sabe que hay algo más allá, más a fondo de esta tridimensionalidad y que sabe que hay un objetivo. Cuando nosotros a veces hemos sentido como, yo sé que esto tiene que ser algo más, o sea, esto no puede ser simplemente que uno se muera y no pase nada. Esa es cuando se empieza a activar mi conciencia. En ese momento, ahí tengo esa chispita, ese ánimo que me impulsa a descubrir algo diferente, ¿cierto? Esa conciencia es esa fuerza que siempre tendremos nosotros, o sea, nosotros no estamos solos haciendo este trabajo. Tenemos la fuerza del Padre, de la Madre y del Hijo dentro de nosotros. Así que tenemos sabiduría, amor y justicia. Y con eso ya empezamos nosotros esta obra. Pero tenemos un 97%, ¿sí?, de esencia que fue envuelta y atrapada en los diferentes agregados psicológicos o en las formas de ser. Entonces nosotros no resultamos solamente siendo una persona, sino que somos una multiplicidad de formas de ser o de personas dentro de nosotros. Una persona que en este momento quizás tenga un yo que presta atención, pero de pronto de un momento a otro se acuerda que mañana tiene que ir a trabajar, entonces ya tiene un yo preocupado, pero de pronto también tiene un yo perezoso, un yo que critica, que dice, pero ¿por qué a esta hora? Otro que está de pronto ansioso y así sucesivamente. De pronto reciben una llamada y se angustian, pero después se acuerdan de algo gracioso y se ponen alegres y así sucesivamente. Nuestra mente nos tiene participando, además dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Si llegamos a la casa donde ya nos conocen, saben cómo somos, entonces se nos sale la rabia, la pelea, el chisme, la crítica, pero si de pronto llega una persona muy importante de visita, a quien de pronto nosotros le damos nivel de importancia, entonces se nos salen los yoes, ya la persona dentro de nosotros amable, se nos sale ya la persona más culta, más decente y así sucesivamente, porque todas esas formas de ser están dentro de nosotros. Y esas formas de ser tienen nuestra conciencia atrapada, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fácilmente coger y liberar todo esto, ¿sí? Todas esas formas de ser tienen que desaparecer, porque dentro de todo eso envuelto, es que realmente está la esencia y es que realmente está la verdad, lo que tengo que sacar. Cada chispita de conciencia que yo voy liberando en esta forma de ser, la voy trasladando a mi conciencia libre, ¿sí? Entonces eso es mi trabajo. Tengo que eliminar esa pereza, porque dentro de esa pereza hay una fuerza tenaz, ¿sí? Hay una diligencia, pero entonces veremos que la pereza no solamente es eliminar la pereza, sino que son cientos de detallitos. El que bosteza, el que se recuesta, el que se entretiene, el que le gusta mirar el celular, el que le gusta mirar películas, el que le gusta entretenerse por cualquier lado, al que le gusta estar así, el que le gusta tener los brazos cruzados, todas esas formas de ser están dentro de nosotros. Cuando yo logro identificar esa forma de ser dentro de mí, empiezo a liberar esa esencia, empiezo a liberar esa luz, empiezo a liberar esa sabiduría que está ahí atrapada, ¿sí? Entonces, esa pequeño detalle que yo elimine, por ejemplo, de ese defecto que le gusta estar así, si yo me doy cuenta que la máquina me mantiene así, quedando en un estado y digo, esto es un estado de aburrimiento, de cansancio y es pura pereza, lo elimino, cojo fuerza, empiezo a volverme diligente. Una gotica de esa pereza que tenía esa esencia, esa sabiduría, se la pasé a la conciencia. Ya conscientemente me doy cuenta que aquí había un defecto que me estaba manejando. Nosotros necesitamos aprender a limpiar toda esta envoltura, todo lo que está aquí, a limpiar y a liberar toda esa luz, esas chispas aquí para la conciencia. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El método para liberar esa conciencia. Tenemos 3 pasos también y veremos que casi todo el conocimiento se da en 3 pasos, porque esto pues es la ley de la creación. Autoobservación, enjuiciamiento y eliminación. Bueno, resulta que dentro de estos 3% de conciencia libre e inatrapable, tenemos la fuerza del Padre, que es la sabiduría, y también tenemos la fuerza de la Madre, ¿sí?
Hay una fuerza dentro de nosotros, una energía poderosa que siempre está con nosotros y está dispuesta a ayudarnos. En este curso le llamamos nuestra Madre Divina y también después iremos comprendiendo el porqué de ese nombre, ¿sí? Pero es nuestra Madre realmente. Entonces, Madre Divina es esa fuerza poderosa que es creadora porque es la que nos va a permitir ayudarnos a esa creación, pero también es destructora y la que nos va a permitir eliminar todos estos defectos psicológicos. Entonces esa fuerza es la que nos va a ayudar a nosotros a liberar. ¿Cómo nos ayuda a eliminar ese defecto? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Autoobservarnos, ¿sí? Estar en vigilia de nosotros mismos, no pensando ni observando el exterior, ni criticando a otros, sino observándome a mí mismo, observando esa pereza, observando esa lujuria, observando ese yo que mira mal, ese yo que contesta, ese yo que pelea, ese yo que coquetea, ese yo que siente esa sensación de lujuriosa. Empiezo a observar todas esas formas de ser. Luego lo enjuicio. ¿Qué es el enjuiciamiento? La comprensión. Es darme cuenta que eso es un defecto. No solamente, ay, sí, mira, aquí está, sí está esto, sí, ahorita tengo pereza, sí, a mí me dio como algo, esa sensación, uy, estoy como coqueteando con este, pero ahora comprendo que es un defecto psicológico, ¿sí? Que me quita energía, que me roba, porque dése cuenta que al estar aquí, atrapando toda esta esencia, pues me está consumiendo toda la energía, el defecto me come la energía. Entonces me doy cuenta que eso es un defecto. Aquí es el segundo paso. ¿Cuál sería el tercer paso? La eliminación. Para eso le pido a esa fuerza poderosa que está dentro de mí, Madre mía o Madre Divina, como quieran decirle, elimina este defecto. O como le llamaremos en este temario, lo escucharemos a lo largo del curso, este yo. Porque es un yo hablador, un yo coqueto, un yo que pelea, un yo perezoso, un yo que le gusta bostezar. Bueno, entonces me doy cuenta que es un defecto, madre mía, elimina, pero me niego a seguirlo haciendo, porque si no, pues madre mía, elimínalo, es que la madre se da cuenta que yo realmente no quiero eliminarlo. Y algo que sí va a respetar nuestra madre es el libre albedrío. Todos salimos de ese sagrado sol absoluto a hacer esta gran obra, a ser parte de la obra del Padre, pero siempre se nos va a respetar el libre albedrío. Así que yo puedo decir, madre mía, elimíname esta ansiedad de comer, pero realmente quiero una y no quiero dejarla, la verdad, quiero irme a comer mi arepita, pues la madre se da cuenta que yo no tengo ninguna comprensión sobre esa ansiedad, entonces no va a eliminar nada. Tengo que ir comprendiendo realmente, anhelar y tener esa necesidad, ¿sí? De querer cambiar, de querer ser diferente. Miren, todas las noches nosotros necesitamos hacer una evaluación de cómo estuvo nuestro día, de quién soy, quién amaneció esta mañana y quién se va a dormir. Y necesitamos haber hecho algún trabajo, porque si nosotros somos las mismas personas, o peor, creamos más personas durante el día, pues estamos perdiendo realmente el tiempo, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, el pilar de la psicología consiste en ese trabajo sobre nosotros mismos y en utilizar ese método para poder liberar la conciencia que está atrapada, esas formas de ser, y pasarlas a la conciencia liberadas, a la conciencia libre e inatrapable. Ese es el trabajo que hacemos, estarnos observando de todo el tiempo. Entonces ya va la segunda tarea. La primera tarea con el arte, les decía, es, perdón, la primera tarea en el pilar de la ciencia es saber que tenemos que practicar y que lo que empecemos a hablar desde hoy mismo hay que practicarlo, ¿sí? La segunda tarea que hablábamos con el arte es el hecho de que valoremos nuestra energía y que en ese momento hacemos y comprendamos el deber de no volver a derramar nuestra energía. Y esta tercera tarea que les digo, que es para nosotros mismos, aquí nadie va a calificar, solamente nosotros mismos, es que empecemos a trabajar esa muerte psicológica, autoobservación, estamos dándonos cuenta de nuestros defectos, comprensión para no caer nuevamente o para no entregarnos a ese defecto y pedir con fe, pero la fe es la que hace a nuestra Madre Divina para que elimine ese defecto. ¿Listo? Eso es la psicología, es el pilar, pues es muy sencillo, de igual durante todo el temario, prácticamente todo el temario, y en todas las prácticas vamos a hablar de lo que es la muerte psicológica, porque realmente necesitamos morir en estas formas de ser para poder empezar a hacer nuestro nacimiento espiritual.
Resulta que lo que nosotros vamos liberando es lo que va a subir por acá, por nuestra columna vertebral en las prácticas de suprasexo, ¿sí? Todo lo que vamos liberando luz, sabiduría, fuerza, y todas estas esencias se van a ir subiendo acá. Como la esencia estaba aquí atrapada, ¿sí? Cuando yo la libero de acá, voy a la práctica desde nacimiento y cojo estas esencias y las empiezo a subir por acá, las esencias que voy liberando. Cuando las llevo aquí hasta el entrecejo, se las entrego. Esto lo entenderemos más adelante, comprender que aquí está pues en el centro emocional superior. Se las entrego a mi Madre Divina. Sí, aquí están, son tuyas, son esencias liberadas. Por eso es que uno ahí es cuando hace la exhalación y entrega aquí esas esencias liberadas. Por eso estas prácticas siempre van unidas, ¿sí? Es importante. Obviamente, si una persona todavía no tiene su pareja, pues puede trabajar la muerte psicológica e ir haciendo los negocios para que pues se mantengan esas esencias siempre para que no sean atrapadas por otros defectos psicológicos mientras consiguen su pareja y empiezan a hacer este trabajo de la creación de los cuerpos con esta materia prima que se va liberando acá. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar del último pilar, ¿sí? La mística, el el amor hacia los demás. El amor es un misterio. Y la necesidad de ir a ayudar a otra persona sin recibir o sin esperar nada a cambio, ya eso es una forma de expresión de amor. Nosotros confundimos el amor, no tenemos ni idea, pensamos que el amor es el amor hacia los hijos, porque sentimos apego, sentimos orgullo, sentimos una cantidad de ansiedad, pero aquí comprenderemos que realmente eso es solamente lujuria emocional, ¿sí? Pensamos que el amor hacia la pareja, hacia la persona que conseguimos, eso, ay, que porque eso es amor, pero nos vamos a dar cuenta que solamente nos apegaron formas de ser, porque me trata bonito, porque es especial conmigo, porque me consiente, porque me gusta como es. Entonces siempre estamos hablando de formas de ser, pero realmente no hay un amor verdadero, porque como les dije en el pilar del arte, ese verdadero amor se va a ir creando hacia la pareja. Y el amor hacia la humanidad se va despertando cuando nosotros ayudamos a otros desinteresadamente. Resulta que haciendo un trabajo del sacrificio por la humanidad o este pilar místico, consiste en eso, en ayudar a otros desinteresadamente, van a haber muchos obstáculos, se van a presentar de pronto muchas eh, pruebas, porque hay personas que simplemente no están de acuerdo, que tratan mal, que no les gustan, que nos dicen brujos, pero no importa, esas personas no tienen que ser juzgadas porque nosotros tenemos es que trabajar en nosotros mismos, ayudar y entregar este conocimiento. Existen las obras de caridad, eso lo veremos también cuando hablaremos ya específicamente de lo que es el trabajo, el sacrificio por la humanidad, pero digamos que lo más importante en esto es entregarle el conocimiento a otras personas, porque a las personas hay que enseñarles las herramientas que nosotros estamos recibiendo y de la forma como nosotros las recibimos, sin ningún interés, simplemente para que otros logren el despertar y que esto se vuelva una red de apoyo para que podamos ayudar a otras personas y otras personas nos puedan ayudar a nosotros mismos. ¿Sí? Esta es la idea, que nosotros logremos pues descubrir ese misterio del amor. Como objetivo realmente de este conocimiento es que nosotros podamos despertar nuestra conciencia que está ya atrapada en esa envoltura seminal, que podamos despertarla, que logremos la autorrealización íntima del ser, o sea, que logremos esa conexión o ese conocerse a sí mismo, pues lleguemos con la sabiduría. Para eso, pues que logremos la creación de nuestros cuerpos existenciales de ser, parte después de todos los objetivos que tiene este curso, que las personas reciban esas herramientas, que las practiquen, las vivencien, no solamente que se aprendan este temario, sino que practiquen este conocimiento, lo vivencien y empiecen también a entregárselo a otras personas también, ¿sí? Así, de esa misma manera, desinteresada, siempre tratando, o no, mejor dicho, es prácticamente un requisito indispensable el hecho de que se mantenga un conocimiento puro, ¿sí? Que no se trate, que no se cambie, que no se mezclen con otras cosas, sino que este conocimiento, así como lo recibimos, también lo entregamos puro a la humanidad, que no se cobre nunca, eso es el verdadero amor, nunca cobrar absolutamente nada o sacarle en cara a las personas que es que yo las estoy ayudando, porque finalmente cuando uno empieza a ayudar, uno empieza a tener una fuerza.
Entonces realmente uno no está ayudando, sino se está ayudando a sí mismo, ¿sí? Empieza a darle sal, empieza a darle sabor a su trabajo. Entonces, asimismo, uno empieza a desarrollar también el interés por las personas, empieza a comprenderlas bajo la muerte psicológica y con el sacrificio por la humanidad. Entonces ya la idea no es que uno vea que personas que se están equivocando y uno ya no ve eso, ¿sí? Tampoco es sentir lástima, pero cuando vamos trabajando, comprendiendo en nosotros, ya no estamos juzgando al otro, ni estamos tratando de convencerlo. Usted está equivocado, usted está en otra allá, en otra escuela, eso está mal. No, lo comprendemos porque esa persona está viviendo el proceso que tiene que vivir, pero aún así, pues le vamos a entregar el conocimiento si se permite, así como nuestros padres están respetando el libre albedrío, nosotros también tenemos que respetar ese libre albedrío, ¿cierto? Y alcanzar pues los objetivos del conocimiento de sí mismo precisamente, que prácticamente, y como les decía, es lograr esa autorrealización. ¿Listo? Esto realmente es como empezamos, pues el temario, como les empecé diciendo, así es como nosotros abrimos lo que es conocimiento de sí mismo para que las personas puedan tener las bases de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que van a estudiar aquí, para qué realmente les sirve el conocimiento de sí mismo y también pues para poder comprender, ¿sí? ¿Qué es eso de conocerse? Es muy importante, chicos, que nosotros empecemos a descubrir en nosotros nuestros miedos, a descubrir conceptos, ideas y todo eso si finalmente están creados, son programaciones que nosotros mismos hicimos. Darnos cuenta que esa realidad que está afuera no es más que una proyección de nuestra propia mente. El sistema del que tanto nos quejamos es un sistema que fue programado por nosotros mismos, está dentro de nosotros. Por eso, aunque todos vivimos aparentemente en el mismo sistema, todos tenemos un sistema diferente porque lo hemos creado. Es una proyección mental lo que está ahí afuera. Y esas proyecciones basadas en miedos, en conceptos, en ideas, en formas de ser, tienen que borrarse, eliminarse, desprogramarse. Eso se hace porque vamos eliminando todas esas formas de ser dentro de nosotros, todos esos yoes, y ya no habrían quienes tengan conceptos, ideas o miedos, ¿sí? Entonces eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y listo, este era el tema de hoy. Muchas gracias.